Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a la materia de patrimonio gastronómico del siglo XIX al contemporáneo y el día de hoy tenemos que hablar sobre el dulce en el México del siglo XIX. Antes que nada ya saben, está pues nuestra plataforma Schoology, están los foros y participaciones, ya está disponible este que es el foro 4, el dulce en el México del siglo XIX. ¿Por qué les quería dejar precisamente este, así como algo aparte? Yo considero que uno de los temas más importantes de todo el siglo XIX es precisamente el de los dulces. Em, yo creo que ya lo conocían, este es mi bebé, es mi libro, El dulce en el México del siglo XIX. De igual manera, yo creo que, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, es precisamente este, soy su autor, se publicó, bueno, más bien, se registró en 2017, se publicó en 2018 y pues bueno, ya tenemos 2 añitos con este pequeño libro sobre precisamente nuestro patrimonio culinario y pues fue la base de mi tesis de licenciatura que tuve que pulir en la maestría y pues bueno, se presentó como libro, se editó y pues hoy en día ya tenemos esta joyita. Muy bien, entonces vayámonos con el tema en sí, el dulce. Mm, ¿Por qué decidí estudiar el dulce precisamente en un periodo histórico em, tan poco conocido en ese entonces, que era el siglo XIX? Em, yo soy una persona de esas que le encanta comer dulces a todas horas, en todo momento, ya sean dulces tradicionales, dulces típicos, dulces industrializados. De verdad, a mí me fascina eso. No hay nada mejor que tener u- un té, de hecho yo hago mucho eso, catas de tés con dulces, y precisamente pues de ahí vino mi cariño para hacer este objeto de estudio en la licenciatura que fue el dulce en el siglo XIX. Como les digo, un maestro que se llama Tonatiu Romero Contreras, pues él me dijo, ¿te animas o no te animas? Es un tema complejo, es un tema, pues sí, bastante duro, pero nadie lo tiene. Así de, solo sería para ti. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues fue precisamente por mi amor a los dulces que yo estoy estudiando mucho los recetarios antiguos y los dulces. Entonces, es como yo les decía, si les gustan mucho los tacos al pastor, ¿por qué no hacen tesis o investigaciones de tacos al pastor? O sea, yo de verdad hice algo que me apasionaba mucho y yo aprendí muchísimo. Me encantó y pues vean, o sea, el fruto de todo este esfuerzo no solo es un libro, no solo fueron conferencias, o sea, pues también fueron presentaciones de libro, fue ver sonreír a mucha gente, estar frente a muchos otros haciendo una o dos presentaciones de libro. O sea, también recuerden, me mandaron a Colombia y pues a Colombia estuve dando algunas copias para la universidad. Precisamente para el colegio mayor. De verdad, o sea, son muchas cosas buenas que me han pasado por dar mi mejor esfuerzo. O sea, eso, pues básicamente es la lección. Yo les invito a siempre esforzarse por lo que les gusta y, o sea, van a hacer un trabajo excelente. Entonces, en la tesis, ustedes saben que es este capitulito que se llama 3.2, el dulce virreinal, de la página 171. Como les dije, esto lo dejé aparte porque yo creo que es algo que no tiene precedentes en toda la historia culinaria. Eh, Vámonos un poquito con los antecedentes. De igual manera, todo esto lo explica, todo el libro lo explica, pero pues yo se los voy a explicar un poquito más a detalle. Ustedes saben que cuando entramos a repostería, ustedes entramos a pastelería, a hacer un pan dulce, o siquiera a endulzar nuestra agua. El ingrediente esencial que ocupamos es azúcar. O sea, no es tan común que ahorita, incluso hoy en día, estemos agarrando o miel porque es muy cara, o esplenda porque también no es lo mismo, o incluso todos estos edulcorantes de nueva generación, ¿no? O sea, no los estamos ocupando al 100%, stevia, etcétera.
Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros ocupamos usualmente para dar un gusto dulce? Azúcar. Así, llanamente y sencillamente, azúcar. Entonces, chicos, de ahí deviene el hecho de que es muy importante el azúcar para nuestra sociedad y para todas las sociedades. O sea, si ven, realmente es algo que está accesible en todo el mundo. Y a través de la historia han pasado ciertos capítulos, algunos que dicen, ay, qué bonito, otros que dicen, de verdad pasó esto, si de verdad la humanidad estaba tan maleada y tan mal hecha para llegar a estos extremos. Entonces, de verdad es una historia muy, muy, muy apasionante, pero también muy pesada y que hace que perdamos cierta fe en la humanidad. Eh, Empecemos. La caña de azúcar en sí no es originaria de, bueno, los europeos fueron más que nada los conquistadores, pero la caña de azúcar es originaria del Valle del Indo. O sea, ¿a qué me refiero del Valle del Indo? Norte de India, un poquito la parte sur de China. Entonces, ese es el Valle del Indo. De ahí es originaria precisamente la caña de azúcar y el arroz. Eventualmente con las conquistas que llevan los árabes, o sea, están los árabes Medio Oriente, se van extendiendo hacia la parte de China y demás, llevan consigo la caña de azúcar, o sea, la van plantando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y eventualmente en Medio Oriente es en donde se conoce o más bien se practica el proceso para hacer un jarabe condensado que eventualmente se convierte en lo que viene siendo, bueno, se le llamaban pasteles, pero digamos lo que es el piloncillo, o sea, cositas así compactas y amasaditas. Entonces, precisamente, esto es un descubrimiento singular, sin precedentes, porque precisamente ya tenemos cosas dulces que ya no solo se limitan a la miel. Ustedes saben, la miel es precisamente algo que obtenemos por recolección, no lo obtenemos por medio de plantas. Entonces necesitamos a las abejitas, necesitamos mucha paciencia y pues bueno, recolectamos lo que es la miel. Eventualmente, pues estamos hablando de que el azúcar o este nuevo elemento dulce está causando mucho impacto porque hace muchas cosas que la miel no podía o que pueden hacer que la producción sea más grande comparado obviamente con el caso de la miel. Aún así, los boticarios de Medio Oriente, porque ellos son los que han tenido el mayor conocimiento de medicina durante toda la Edad Media, durante la Edad Antigua, etcétera, pues ellos dijeron, bueno, vamos a ocuparlo como medicina. Si ustedes se dan cuenta, todos sus jarabes, o sea, todos los jarabes expectorantes, como lo puede ser el ambroxol, entre muchos otros, o sea, todos esos son jarabes que tienen una base de almíbar. Después al almíbar se le echan lo que viene siendo los compuestos médicos, los compuestos activos. Entonces estamos hablando que la medicina no ha cambiado tanto desde la antigüedad. O sea, seguimos ocupando jarabes o almíbares para conservar las sustancias activas de estos medicamentos. Entonces ahí tenemos un uso del azúcar. Segundo uso, se ocupaba, bueno, eventualmente ya tenemos el refinamiento del azúcar. eh, Antiguamente se hacía precisamente con arena, o sea, se le agregaba la arena y tenías eventualmente tres productos. Tenías una placa de azúcar sólido, o sea, como si fueran los estos cubitos de azúcar. Eh, Tenías precisamente también la melaza por otro lado y la arena pues servía así como que para hacer la fricción y pues eventualmente pues se terminaba quitando. Entonces, pues todo esto ayudaba a tener pues estos tres productos. El azúcar refinado, pues obviamente como ya pasó por dos procesos, era más pura y era más solicitada. Y o sea, en la parte médica se decía eso, un alimento entre más blanco, más va a curar. O sea, recuerden que siempre hay estas asociaciones de parte de las iglesias y sobre todo de la iglesia católica. Lo blanco es puro, lo blanco es sacro, lo blanco es Dios. Entonces, de igual manera, lo blanco es bueno, lo blanco es médico, lo blanco es sano. Y precisamente hay recetas médicas como el bien me sabe, que es precisamente una sopa de arroz
arroz blanco obviamente, con pollo, proteína blanca, precisamente con almendras, que se tienen que pelar, blancas también, y azúcar blanco. Entonces todo eso era precisamente una super sopa blanca y pura para esos entonces. Como les digo, o sea, las atribuciones son diferentes hoy en día, pero para ellos eso era lo médico, eso era lo que te iba a sanar. Ahora bien, como les digo, hay ciertos usos más. Como el azúcar, también precisamente nos genera un gusto dulce, nos hace que nuestro paladar sienta rico y precisamente empiece a salivar. También en la antigüedad. Entonces, no sé si ustedes han visto cierto tipo de preparaciones, por ejemplo, las banderillas que luego venden algunas personas, así rellenas de jamón, de queso, de etcétera, o sea, de guisados más salados y precisamente al final le ponen su barniz de huevo y azúcar. Y es precisamente porque eso hace que el azúcar se sienta más bien, que lo salado se sienta más. O sea, es como cuando a alguna preparación de postre le echan una pizquita de sal, es precisamente ese efecto. O sea, si le agregamos algo dulce, se asienta lo dulce. Si le agregamos dulce a algo salado, se asienta lo salado. Entonces, pues es básicamente como ese uso como especia. O sea, Sidney Mintz en su libro Dulzura y Poder lo considera como un uso como especia. Y efectivamente, o sea, el umbral, que es precisamente esa percepción así de a menor umbral menos lo detectas y a mayor umbral mayor lo detectas. eh, entonces el umbral en esos momentos del azúcar era muy bajo, la gente lo detectaba rapidísimo y entonces decía, ah, esto tiene azuquitar, tiene especia. Eh, y sí, o sea, estamos con gente que no tenía acceso al azúcar. ¿Por qué no tenían acceso al azúcar? Porque era carísimo. O sea, estamos hablando de un bien exageradamente costoso. Ahorita es muy fácil ir al Garis, ir a cualquier centro comercial, ir a la tiendita de la esquina. Y un kilo de azúcar no cuesta más de 25 pesos. Entonces, si buscamos ya azúcar refinadas, eh, llegan a costar hasta 30 pesos, pero pues bueno, es súper refinada este tipo de azúcar. Entonces, pues yo les digo, ¿es un bien accesible? Sí. ¿Lo podemos pagar? Sí. Incluso está más caro el huevo ahorita que el azúcar. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? La historia ha cambiado y ha cambiado mucho. Entonces, regresando a todo esto, les decía, el azúcar fue sumamente costoso. Eh, si recuerdan, no, perdón. Les voy a dar un dato de George Armelagos en Conquista y Comida. Eh, Precisamente él decía que una libra de confites era, más bien, ¿cómo iba este raciocinio? Eh, de que un jornalero ganaba creo que eran 2 maravedís o un maravedí, la moneda española, pero precisamente comprar una libra de confites era equivalente a 22 maravedís, o sea, estar trabajando básicamente un año para estar comprando menos de medio kilo de dulces. O sea, para que vean qué tan costoso incluso en la Edad Media llegaba a ser el dulce. Entonces, es verdaderamente increíble saber cuál era el costo real de precisamente de los postres. De hecho, solo las cortes eran aquellas que se podían dar el gusto de comer postres. Vienen los últimos dos usos del azúcar, que son los usos de la exclusividad. Eh, Ustedes saben que el azúcar es muy noble para que nosotros podamos hacer figuras artísticas. O sea, podemos hacer mazapanes, podemos hacer fondant, podemos hacer alfeñique, el azúcar nos es bastante útil para estos fines. Entonces, precisamente uno de esos fines fue el fin decorativo. Si recuerdan bien, están las notas de Leonardo da Vinci y precisamente él hacía mazapancitos. Sidney Mintz les llama sutilezas, porque no es el nombre mazapán el que recibían el nombre de sutilezas. Entonces, estas sutilezas se labraban a mano, era mazapancito, era
azúcar con claras de huevo y precisamente pasta de almendras. Y entonces tenemos que con eso se hacen figuritas. De hecho, en Sidney Mintz también tiene su... Bueno, es que todos los historiadores tenemos nuestro lado un poquito más curioso. Entonces él decía que en ciertas fiestas de la aristocracia era muy común que llegaran precisamente con sutilezas, o sea, con mazapanes labrados a manera de órganos masculinos y femeninos, y que eso era como que una broma de muy mal gusto, pero todos así de jajaja, sí, qué rico. Guácala, qué rico. Entonces, como les digo, chicos, para que sepan que todo este tipo de cosas ya existían desde la Edad Media, o incluso mucho antes. Pero precisamente los invitados así de, ay, no, qué horror, ay, guácala, qué rico. Em, pero sí, o sea, es algo que está en nuestra historia. Y no lo podemos negar para nada. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Como les digo, las cortes eran las únicas, obviamente, que se podían dar este lujo de hacer como que estas figuritas. Y obviamente, personajes como Da Vinci decían así de, ¿por qué se comen mis obras de arte? Pues porque son comida, porque saben ricas, porque saben más rico que pues muchos alimentos promedio. Entonces ahí viene el otro uso, que es precisamente ya como endulzante. Y o sea, eso significa que pues necesitamos mucho dinero en la antigüedad hablando para poder hacer ciertos postres. Y precisamente estamos en el hecho de que pues si esta gente tiene dinero para derrochar, tiene muchos caudales, puede importar lo que sea, puede comprar lo que sea. Entonces, les voy a platicar un poquito. Esto no está ni aquí ni acá, pero pues es algo que fui aprendiendo en este año, de hecho. Fíjense que en la Edad Media había banquetes. Y de hecho estos banquetes eran muy vamos, invita a todos. ¿Y por qué precisamente invitas a todos? Porque toda la gente pues tenía derecho a convivir, era precisamente por ejemplo, un reinado, el duque, o bueno, precisamente un ducado, el duque los invita a todos, a pobres, a ricos, y precisamente pues la comida es para todos, para convivir, para que se conozcan, para que puedan interactuar. O sea, al final del día era como que ese acercamiento que tenía el duque, el rey o quien sea con sus allegados. O sea, dice, pues bueno, al final del día ellos son de quienes yo dependo, entonces está bien que yo los invite. Eventualmente hay una segregación bastante fuerte. Así de, no, 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 ustedes son los feos van allá afuera. Así de, ustedes son los apestosos van junto al río. Así de, la gente bien va adentro de la casa. La gente de mediano rango va afuera, pero no, va en el patio, pero no afuera de la casa. Entonces se fue haciendo como que esa segregación muy dura y eventualmente los banquetes quedan solo con un porcentaje muy reducido. Ese tipo de banquetes empieza con lo que se llama servicio francés. El servicio francés en la antigüedad se denominaba como, bueno, y es que es un caos porque nadie se pone de acuerdo con qué es el servicio francés, pero les voy a decir en la antigüedad qué significaba. El servicio francés se mide por el número de servicios como tal. Un servicio es cuántas veces aparece comida en la mesa. Por ejemplo, si en un momento llega la mamá y sirve la sopa, pone, no sé, galletitas y empanadas, y en otro momento pues ya sale, trae precisamente el pollo rostizado, las tortillas y eso. O sea, eso sería una comida de dos servicios en cuestión de servicio francés. Pero precisamente, pues para este servicio requieres muchísimos más platillos. O sea, para cada vez que entre comida a la mesa son como 10 20 platillos. Entonces son un total como de 40 platillos cuando se trate de una comida de dos servicios. Ahora bien, las comidas que hacían los ricos, así bastante suntuosas, digámoslo así, era cuando hacían cuatro servicios. Pues ya eran las entradas, eran las ensaladas, las sopas, los pescados, los asados y demás.
pero la gente que todavía tenía más dinero, de esa gente que se puede dar el lujo de comer langosta a las 24 horas del día, hacía comidas con 6 servicios. Y el servicio final era el postre. De hecho, no se llamaba postre como tal, pero era la comida dulce, los alimentos dulces, los mazapanes, las compotas, las jaleas, y salía al final de todas estas comidas. De hecho, no es... antes, si querías meter algo dulce, pues lo intercalabas entre cualquiera de los servicios. Pero fueron las cortes francesas las que inventaron, por así decirlo, el postre. Lo mandaron hasta el final y dijeron así de, pues es que es lo más rico, es como la cúspide, es el premio. Y como es tan caro, pues también vamos a dejarlo al final. O sea, es el cierre del telón para toda esta comida. Como les digo, el azúcar sigue siendo algo sumamente costoso. Siglo XIX marca un parteaguas en toda la historia porque es cuando el costo del azúcar se va en picada. O sea, eh, Sidney Mintz nos habla de que Inglaterra, muy graciosa Inglaterra, como siempre, muy esclavista, obviamente. Inglaterra tenía precisamente sus colonias conquistadas y precisamente pues ellos tenían mano de obra esclava, tenían a sus esclavos negros y pues ellos los tenían trabajando en los ingenios y en los trapiches. De hecho, si les recuerdo un poquito de la parte mexicana, cuando llegan las encomiendas, pues dicen, bueno, vamos a usar la mano de obra indígena. Pero precisamente muchos dijeron, ay no, encomiendas no son muy caras, mejor hay que comprar negritos y pues los ponemos a trabajar hasta que desfallezcan. De hecho, por eso es que precisamente fueron muy fuertes estas críticas ante las sociedades esclavistas en el siglo XIX, porque pues precisamente los negros no eran tratados ni como seres humanos y de hecho pues eran tratados literalmente como animales. O sea, en la historia básicamente ser negro es ser tratado como, naces como esclavo, o sea, no tienes otra opción, eres un esclavo de nacimiento. Eh, y precisamente, pues, sí es parte de este pasado oscuro del azúcar, porque para que haya más azúcar, se reduzca su costo, entonces debe de haber más esclavitud. Y por eso les digo, es como que este momento bueno, en inglés sería como que bittersweet, el dulce amargo. O sea, es esta dualidad entre, así de, porque un alimento tan cotidiano, que es precisamente el dulce, el azúcar, que nos da una sensación dulce, que lo dulce lo asociamos con cosas así de, ay, qué bonito, eres muy dulce. O sea, con cosas muy bonitas que ninguna sociedad reprueba. Todo lo que está atrás es atroz, es de verdad atroz. Entonces, en el caso del azúcar, como les digo, hay mucha esclavitud de por medio. Siglo XIX, empezamos a tener un parteaguas. El azúcar, como vieron, era un producto económico que dejaba bastante dinero. Entonces, siglo XIX, bueno, regresando un poquito a Inglaterra al siglo XVIII. Siglo XVIII ya hay bastante azúcar para que los trabajadores puedan tener energía, o sea, ya está el proletariado y demás, y para, pues, por así decirlo, hacer que rinda, ellos les dan una hora, así de, tú tienes esta hora, pero tienes que tomar té con azúcar y productos dulces. De esa hora de descanso entre el trabajo, eventualmente se le conoce como la hora del té. Y precisamente fue para elevar el consumo de azúcar, bajar el costo del azúcar y generar un ritual en torno al consumo de azúcar y de dulces. O sea, para que vean qué tan maquiavélico tuvo que estar ese plan para que sí funcionara. Entonces, vámonos con siglo XIX ahora sí. El azúcar ya no es tan costoso. Imagínense que en vez de un kilito de azúcar que costara, no sé, unos 1500, no, yo creo que costaría como unos 2000 pesos un kilo de azúcar. O sea, no cualquier persona estaría dispuesta a estar pagando pues esa cantidad ni por especias, ni por azúcar, ni nada. No, incluso yo creo que más.
Pero ya para estas fechas, no sé, imagínense que un kilo de azúcar ya está como en 100 pesos. La gente dice, esto ya es accesible, esto ya lo puedo pagar, esto ya lo puedo hacer no cotidiano, pero vayamos a ver precisamente lo que pasa. En el caso del azúcar hay dos fenómenos que Sidney Mintz nos habla, que uno se llama intensificación y el otro es la extensificación. De hecho, hay que entenderlos siempre juntos porque son fenómenos que están completamente ligados. Les recuerdo, azúcar cara, obviamente que solo se puede comer en banquetes o en fiestas muy especiales. Entonces, la gente que estaba acostumbrada a comer así como que el dulce solo en ciertas ocasiones, cuando ve que el costo del azúcar se desploma, dice, aquí soy. O sea, ya no solo lo voy a comer un día, ya lo voy a comer todas las veces que yo quiero. Entonces, la gente que lo comía así como que ocasionalmente, ya tiene acceso a comer dulces diariamente. Ese es un cambio que jamás se había visto en la historia de la humanidad. Jamás. Entonces, siglo XIX es una atascadera de azúcar. Es el primer atascadero de azúcar que hay en toda la humanidad. Número dos, la gente que decía así de, ay, es que solo me podía costear una torta en mi santo, o sea, un pastel en mi santo. Ahora dice, no, ahora ya puedo comprar en mi santo. Ahora yo puedo comprar dulces cuando se celebre la novena de la Virgen de Guadalupe. Ahora voy a comprar dulces cuando esté precisamente esto, el otro, el otro. O sea, ya lo empieza a asociar la gente de la clase media con algo que puede comer o cotidiano o con todas las fiestas. ¿A qué me refiero? O sea, si está, por ejemplo, una procesión, si vas al circo, si vas al teatro, pues el teatro era básicamente lo mismo que ir al cine. Eh, entonces, como les digo, si vas al teatro, a la función, al circo, si vas precisamente eh, a misa o cualquier otra actividad que tú hagas, siempre va a estar el vendedor de dulces. Y tú puedes costarte, ya no es caro, ya no es nada caro, ya la gente puede comprarlo. Entonces, como les digo, clase media se le queda un uso bastante amplio, o sea, ya cuando se le antoje puede hacerlo, cuando quiera hacer un postre puede hacerlo, porque además aquí en el virreinato solo se le permitía a los boticarios tener azúcar, pero no, siglo XIX ya todas las personas en todas las tiendas pueden comprar y mercar azúcar. Ah, entonces, como les digo, eso es uno de los usos de la intensificación y de la extensificación. Vamos con el otro. En el caso, como les digo, de esta gente que lo tenía así como únicamente para que se consumiera el azúcar y los dulces en celebraciones festivas, empieza a decir, oye, ¿puedo comerlo un día cualquiera? Obviamente que muchos van a decir, jaja, no. Pero muchos otros van a decir, ¿podemos? Entonces se le empieza a extensificar, o sea, se empieza a hacer más extensivo este uso. O sea, ya no se trata de una deslindación cultural, o sea, digámoslo así. Ya no tenemos permitido hacerlo de cierta manera, pero podemos cambiarlo por hacerlo de otra. Entonces, este uso restrictivo que solo se quedaba a fiestas pasó a ser cotidiano. De igual manera, si la clase media decía, ay, es que solo para mi cumpleaños porque es mi santo y demás, no, no, no. Ya en tu santo, ya en el santo de tu mamá, en el de tu papá, en tu cumpleaños, ya puedes comerlo cuando vayas a rezar el rosario, cuando salgas de la iglesia, cuando vayas al teatro, etcétera. O sea, ya hay muchas, pero muchas más escenarios para que la gente pueda consumir azúcar. Y los pobres se quedaron únicamente con el dulce como algo netamente festivo y algo de niños. Pero precisamente a los niños se le quedaron como mucho estos dulces de piloncillo, eh, sobre todo los dulces de piloncillo. Entonces tengan en cuenta que están azúcares como, pues bueno, el azúcar refinada y también azúcares un poquito más modestos como lo es el piloncillo. Entonces, vayámonos con la información. Ahora sí,
Perdón, perdón, pero es que sí, el tema del dulce es apasionante, de verdad. Eh, para que vean, Tesoro de la Cocina tiene 433 recetas en este apartado de dulces, más 72 recetas de pasteles gigantes y 22 recetas de Far 9, que son un total de 575 recetas. Estamos hablando que un 20%, una quinta parte del recetario Tesoros de la Cocina, son recetas netamente dulces. Fíjense que me surgió una duda y eso lo fuimos resolviendo al pasar esta tesis, o bueno, no solo en esta tesis, pero me fue saliendo esta duda de por qué Tesoro de la Cocina porcentualmente tenía menos recetas que ciertos recetarios novohispanos. O sea, estamos hablando de un 20% designado de un recetario solo a dulces. Recetarios como el de Sor Juana están en un 60 y tantos por ciento de dulce. En el de Dominga de Guzmán, pues también hay una gran cantidad de dulce. O sea, porcentualmente se reduce bastante el espacio que le dedican los impresores a los dulces. Pero eso es algo negativo o no, al contrario, están motivando a que se haga mucho dulce. Y entonces, como pudieron ver, pues aquí está muy sencillo. El dulce aristocrático permeó a estratos un poquito más bajos y pues la clase más, un poquito más humilde, era la que consumía los dulces más sencillos. Entonces, pues es la parte de las sutilezas de Inglaterra, de intensificación, extensificación, em, de cómo precisamente podemos comprender este tipo de fenómenos. Pero yo me quiero ir a la parte de... em, ¿cómo se llama? Perdón. Me quiero ir a Juan Díaz Covarrubias. Aquí. Eh, como les decía, Juan Díaz Covarrubias escribió El Diablo en México, La clase media, eh, varias novelas bien importantes para, perdón, para el costumbrismo y para comprender el medio histórico de la época. Entonces, si le hacemos caso a Sabarán con Dime lo que comes y te diré quién eres, quiero que entiendan este pequeño fragmento en el que nos habla de nuestro México y de las clases sociales. Dice, México es un país eminentemente republicano, y sin embargo, tal vez ni en la monarquía más absoluta de Europa, establecida de una manera tan notable, está establecida de una manera tan notable la distinción de clases. Son tres las que predominan, la aristocracia, la clase media y el pueblo. Pues bien, cada una de ellas tiene su fisionomía, sus costumbres particulares. Nunca se mezclan, por el contrario, están separadas por el odio y ni la amistad ni el matrimonio ni el pensamiento las han podido unir jamás. Oh, y el día en que las tres se confundan, en que la aristocracia dé su dinero, la clase media sus virtudes y el pueblo su trabajo, en que los lazos de la familia una sucesivamente a la una y a la otra, ese día tendremos una probabilidad más de conseguir esa paz anhelada por la que hace 50 años suspiramos. Al final del día, Juan Díaz Covarrubias nos dice, no ha cambiado nada en cuestión de clase. Seguimos con los paradigmas antiguos, incluso muy antiguos. Esta reflexión, fíjense que cuando iba a acabar mi tesis de licenciatura, eh, me encontré con este libro de Ángel de Campo. Ángel de Campo también es un costumbrista muy importante de nuestro México, conocido también como mi cross, precisamente Ángel de Campo. A mí me duele mucho leer Ángel de Campo, o sea, son lecturas muy amargas. No tanto como si leyeras a José Revueltas, pero pues sí es muy pesado, o sea, es por ejemplo de un perro que lo abandonan y que dice así de, ay, es que, qué culpa tengo yo de que nací con un perrito, de que me patean, de que no puedo trabajar para tener comida. Y yo así de, no me partas más el corazón, ya, Ángel de Campo. Y precisamente esta reflexión
yo la encontré 2 días antes de que mandara a imprimir mi tesis y dije, no, 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 la tengo que incluir precisamente en mi tesis. Y es algo de lo que yo siempre ocupo. Me gustaría que la tomaran en cuenta porque pues es básicamente lo que pasaba socialmente en nuestro México y lo que sigue pasando socialmente en nuestro México. Vean, dice, el caramelo. En un cornete azul de cristal de Bohemia, un dulce de fino y perfumado caramelo soñaba opíparos festines y se lamentaba. La mesa del comedor estaba en desorden, dispersas sobre el arrugado mantel, las migas de pan, volcadas las copas con heces de vino, las cáscaras de las frutas enroscándose, las moscas revoloteando sobre los platos untados de salsa, inspeccionando las hojas de los cuchillos oxidados por el jugo de las naranjas, olivando gotas de miel en las cucharas. Todo indicaba un festín concluido, y aquel caramelo, que parecía un rubí, estaba triste. Lo habían olvidado en un juguete de tocador. Yo, decía, estaba predestinado para ser feliz. Unos labios rojos como yo, al besarme, sentirían toda la dulzura que encierro, y mi mayor placer sería que me astillaran unos dientes perlados. Con que después de salir del molde de la dulcería francesa, después de haber sido expuesto en un aparador de grandes cristales, de ser deseado por tantos ricos, porque ningún pobre se acerca a un luciente escaparate temiendo que lo declaren un ladrón, después de haber visto tantos coches, tantas sedas, estar sepultado en una cajita de raso, ser regalado en Año Nuevo por un novio, voy a envejecer aquí, blanqueándome como una cabeza canosa. Eso es horrible. Yo tengo títulos. Y si no soy feliz, ¿por qué será? Pero, olfateando, ¿qué huele tan mal? Yo, dijo asomándose debajo de la mesa y con voz tímida una charamusca. Yo que he sido arrojada por el niño del portero en esta alfombra. Yo que soy feliz. Tú, admiradísimo, explícame eso. Tú feliz, con voz burlona. Tú miserable indio de la raza de los dulces. Tú, hijo del plebeyo piloncillo. Yo soy feliz. Mira, hazme favor de no tutearme, que no somos iguales. Yo, mire usted, humillada, soy feliz, no porque me expongan en un luciente escaperate, como usted dice. Mi hogar es una mesa grasienta donde me codeo con las pepitas tostadas, habas, garbanzos y arvejones, las alegrías y pepitorias. Jamás me atraigo las miradas de los poderosos. ¿Quién se va a fijar en la mujer harapienta que me vende? Pero el niño, el pobre niño del pueblo, me encuentra al alcance de un centavo. Al ir al colegio me compra, me acaricia, me encierra en su bolsa desteñida junto a la rota pizarra y el silabario deshojado. Si usted viera con qué placer endulzo sus pesares infantiles, cuando burlando la vigilancia del bilioso y flaco, domine, me muerde y son disputados mis pedazos por los que no me poseen. Y cómo me cambian por pizarrines y canicas. Después disuelta, muero, sí, pero bajo la tumba sin causar mal y arrojada por la naturalísima ley de la digestión. Pero usted, dulce rico, cuesta tan caro. Jamás sabrá lo que es ser comido por hambrientos labios. Eso es indescriptible. Cuando usted sea engullido y apenas saboreado por cansados paladares, causará dolores, lo desterrarán y un médico ordenará que una purga barra con su personalidad dañosa. ¡Ah, qué hermoso! Esto quiere decir, bueno, yo creo que queda muy claro. La gente, bueno, está muy claro cómo dice el dicho de Sabarán. Dime lo que comes y te diré quién eres. No, mucha gente de, bueno, es que si mucha gente trata de fingir qué es lo que come, pero esta es una bofetada, así de, tú comes lo que eres, o sea, si comes una charamusca es porque al final del día estás perteneciendo al pueblo bajo, no te puedes sacar de ti, no puedes desterrar todo lo que tienes de pueblo, o sea, el barrio va a estar contigo. Y tú eres parte del barrio. Entonces, eso es básicamente lo que está diciendo Ángel de Campo. O sea, no seas un hipócrita. Le está diciendo a sus contemporáneos del siglo XIX. Eh, Como pudieron ver, sí hay claramente una distinción muy tajante de dulces. O sea, están de acuerdo que no es lo mismo
ir a una tiendita y comprar un mazapán, comprar una Tootsie Pop, comprar precisamente algún otro dulce así de línea, a precisamente alguien más que dice, ay, sí, yo me puedo comprar un Kinder Bueno, me puedo comprar un paquetito de Ferrero Rocher. De hecho, alguien todavía con más dinero te puede decir, "Ah, pero tú no puedes comprar los macarrones de rosa con frambuesa que yo le compro a Pierre Herme". Me explico, o sea, siempre está bien marcado eh, que el dulce nos delimita clases. O sea, eh, volvemos a lo mismo. Dime lo que comes y te diré quién eres. El dulce es verdaderamente un marcador de clases desde la antigüedad. O sea, siempre quieren ver la clase social de alguien, vean qué come de dulce. De verdad. Es algo que pueden comprobar históricamente. Entonces, pues ya vieron, hay dulces baratos, comunes, corrientes, ordinarios, que son como los términos que siempre se están ocupando para este tipo de dulces. Y, por ejemplo, en La Rumba, que es una novela de igual manera de Ángel de Campo, podemos ver que vendían precisamente tapabocas. Y bueno, esto lo tuve que investigar en el cocinero mexicano, que cómo era. Em, Bizcocho ordinario hecho de mala harina, muy poca manteca y azúcar, con las cuales se forman unas rosquitas. Miren, yo creo que esto es como la fruta de horno. Más o menos es exactamente lo mismo y también como que da esta percepción de que son como los cochinitos que luego también venden en las panaderías. Eh, entonces, ¿qué tipo de dulces también más hay de la clase baja? Pues Fidel, Guillermo Prieto, decía que estaban las charamuscas, las jaleas de membrillo, las palanquetas de nuez, el jamoncillo de pepita, y precisamente como Tepito, perdón, es un barrio bajo, estos son dulces también de la clase baja. Eh, este es un debate del piloncillo, no me gustaría meterme tanto ahí, pero lo interesante también, como les digo, es que el dulce como una representación de algo netamente aristocrático sí se conserva también en este siglo XIX. O sea, para que vean, por ejemplo, en las tertulias de los grupos más adinerados, esto es de El Fistol del Diablo. Dice, por ejemplo, un servicio de comida tenía champaña, carnes frías, quesos, vino, café, té y chocolate. Y en el caso de dulces son soletas, rodeos, puchas, pasteles franceses, pastelitos, yemitas, quesadillas de Guatemala. Eh, ay, eh, sí, quesadilla es un pastel de queso. No quiero meterme en más debates de si la quesadilla ya tiene queso o no, pero sí es precisamente un pastelito con queso rallado. Bizcochos, antes dulces, pastillas. Las pastillas son precisamente. Ustedes han visto los Usher, ¿no? Que es precisamente una pastillita de menta de azúcar comprimido. Esas son las pastillas también para siglo XIX. Es azúcar pulverizado, se mezcla con goma. Ay, ¿cómo se llama? Goma arábiga. Y hacen una pasta. Entonces, pues es precisamente lo mismo que el dulcecito Usher y que los Tic Tac, por ejemplo. Entonces, si pueden ver, aristocracia es sinónimo de dulces. O sea, eres de la aristocracia, vas a tener siempre un servicio con dulces. Y por ejemplo, siempre vas a tener la trilogía de bebidas. O sea, té, café, chocolate, té, café, chocolate. Em, y bueno, entonces, más o menos, pues eso es lo interesante. A mí me encantan todo este tipo de descripciones tan hermosas. Por ejemplo, esta es una descripción de Guillermo Prieto. Eh, Les digo, tengo mis pros y contras de Guillermo Prieto, pero pues esta, por ejemplo, es cuando muere su padre, se queda, lo cuidan unas señoras. Estas señoras no tienen nada quieto, come bastante, entonces dicen así, ay, es que ya no sé qué hacer, se nos está acabando los ahorros, el dinero, come mucho, entonces no podemos, así de, pero tampoco lo vamos a mandar a la calle. Y entonces Guillermo Prieto va con Quintana Roo, con precisamente nuestro político Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, y pues él le ofrece ser como que su padre, su padrastro,
Eh, Todavía no está el término tutorado, ni mucho menos, pero pues sí, es su padre, digámoslo así. Entonces va, le dice así de, pues es que no me tenga piedad, yo necesito como que una figura paterna que me eche la mano, etcétera. Y pues dice así, está bien, te adopto. Entonces en este encuentro dice pues así de, tú no tomas chocolate, veré que te traigan dulce. Hizo una señal a un criado. Trajeron un magnífico borrego de alfeñique con sus lanas sembradas de oro volador y listones y con sus ojos de escuditos de oro. Sírvete. Me serví contento el pie entero del borrego. Había frente a mí una montaña de puchas, rodeos, soletas y mostachones. El señor Quintana era muy naturalmente gracioso. Yo estaba contentísimo y ni reírme podía, porque mi boca estaba ocupada con los bizcochos. Yo le hablaba con el mayor desparpajo, pero recordando a mi mamá y deseando que participase de mi convite, emboscaba mis dedos y guardaba una soleta, un mostachón. El señor Quintana lo veía con el rabo del ojo y se limpiaba el llanto con disimulo. Les recuerdo, el dulce es caro. Guardártelo en tu bolsa es de madre educación. Eh, bueno, sí. Siglo XIX está muy lleno de este tipo de cosas bueno, todavía lo hacemos como mexicanos. O sea, llevar, no sé, un torpercito, un trastecito. Y si, o sea, para que nos den nuestro taco, para que llevarnos la comida que sobra, etcétera. Eh, yo lo veo mucho en las fiestas patronales, cuando precisamente van las imágenes de las advocaciones a las casas y precisamente hacen tamales y tamales, dan pan, hay atole. Precisamente hay gente, de verdad a mí se me hace un gesto muy de mal gusto, que lleven así jarras así de, les dan su vasito de atole y dicen, no, mi jarra, llénenme mi jarra. Eh, pero bueno, o sea, no sé, a mí me enoja mucho, pero pues bueno, es parte de, entonces, tanto todos estos costumbristas dicen así de, pues es normal. Y sí lo toman como algo de mala educación, pero también dicen, es normal, todos lo hacen, no te preocupes. Doble moral, o sea, otra vez que vemos la doble moral. De igual manera, el dulce está asociado con el clero. Les recuerdo, antes solo los boticarios y las monjas podían vender azúcar. Entonces, siglo XIX se queda mucho con este hecho también. Y de hecho, pues también lo sabemos. Vamos a un convento que haga ciertas cosas, por ejemplo, a las carmelitas descalzas de aquí de Toluca, pues ellas hacen donas, hacen rompope, hacen galletitas. Entonces seguimos asociando dulce con religión. ¿Qué otra cosa? Las peculiaridades que nos dice Guillermo Prieto. Es Regina y Tostaditas, en San Jerónimo Calabazates, es Santa Clara Suero. El suero, no estoy seguro, pero bueno, más bien estoy casi seguro que es los chongos zamoranos, porque es la leche, se hace un tipo de queso y se le agrega azúcar. O sea, es básicamente los chongos zamoranos. En San Lorenzo y Alfeñiques, en San Bernardo pastas y jaleas, en la Concepción empanadas y los dulces cubiertos y puchas de las monjas de Querétaro. 76, sí, de Prieto. Entonces, Madame Calderón de la Barca también documenta, Los bandidos de Río Frío, otra vez Madame Calderón. ¿Qué otra cosa es muy importante de aquí? Eh, Esto es lo que les decía. Ah, no, bueno, no les había dicho. La cocada, bueno, nosotros aquí ya estamos muy acostumbrados al pastel de cumpleaños. Pero siglo XIX siempre van a ver en el costumbrismo la cocada. O sea, es cocada de cumpleaños, cocada de santo. Y es muy, muy característico. ¿Qué otra cosa? Es que hay muchísimas cosas y muchísimos pasajes. Este también me gusta mucho. De hecho, por eso también íbamos a ir a San Juan de los Lagos. En la práctica, por favor, todavía no nos han dicho qué sucede con las prácticas, eh, pero sí, San Juan de los Lagos siempre sigue siendo un centro dulcero. Dice, lo que llamaba la atención en la feria era la cantidad y variedad de dulces. Camotes de Querétaro, camotitos de Santa Clara de Puebla, calabazates de Guadalajara, ubate de Aguascalientes, guayabates de Morelia, el turrón y colación de México,
pero todo con tal profusión y de tal bella apariencia que daba gusto recorrer las hileras de mesas llenas de esas golosinas que formaban una larga calle. En la mayor parte de estos puestos adornados con flores y guirnaldas de papel de colores, abundaban las velas de cera de todos los tamaños, gruesos y colores. Entonces, como les digo, pues íbamos a ir a un lugar que tenía toda esta tradición dulcera, pero pues ya veremos qué sucede. Eh, pues sí les pido paciencia en ese sentido, ¿está bien? Y pues yo creo que esto sería todo con el caso del dulce. Quiero pasar con las bebidas porque es también otro tema. No, perdón, perdón. La interpretación, lo que les decía así de, es que ¿por qué bajaron la cantidad de dulces? Bueno, porcentualmente bajaron la cantidad de, de dulces si es que en recetarios anteriores, como en el de Sor Juana, porcentualmente, o sea, hablando un 60 y tantos por ciento, había muchos, pero muchos, 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 muchos más dulces, o sea, porcentualmente. Pero les digo, no es que haya surgido algo malo, al contrario, si vemos el número de recetas, antes en el recetario de Sor Juana eran 25 recetas de dulces. Aquí estamos hablando de 500 recetas de dulces, de más de 500 recetas de dulces. Aquí lo que sucede es que no se apuesta tanto por el número de recetas, sino se apuesta por la innovación en cada una de ellas. Antes el recetario atribuido a Sor Juana te decía, antes de esto, antes del otro, antes del otro, antes del otro. Y ya, era todo lo que tú podías hacer. Aquí hay mucha más inventiva porque te dice, sí, el alfeñique se hace así, así, así. Y lo puedes colorar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y lo puedes cortar con esto, con esto, con esto, con esto. Y si lo dejas tantos días, se hace así. Y si lo dejas un día, se hace así. Y si lo dejas medio día en el horno, se hace así. Y si le pones este colorante, va a salir así. Y si le pones esta cosa, va a salir más resistente. Entonces, aquí ya no se está hablando de algo hermético y cerrado. Ya no se está hablando de eso. Se está hablando de una creatividad gigantesca. De hecho, eso eventualmente explota otra vez en los años 50 con las academias de cocina, especialmente con Josefina Velázquez de León, con Teresa de Alvarado. Y tenemos también el caso de que pues ahorita está muy en boga todo. Bueno, ya no tanto, ya no tanto. Pero si recuerdan, hace unos 2 3 años el fondante era lo que estaba en boga en todos lados. Entonces, pues sí, o sea, siguen siendo ciclos y ciclos y ciclos. O sea, mucho del siglo XIX fue creatividad, fue tratar de quitarle como que estas ataduras de solo puedes hacer esto. Es así de, no, tú puedes hacer todo esto y ya decides qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, de verdad, todo esto de fondant y de las florecitas, de azúcar y todo esto, desde siglo XIX. O sea, ya tenemos el referente desde siglo XIX. Es muy hermoso este siglo para el azúcar. Como les digo, es muy fuerte porque también está todas las guerras en Estados Unidos por en pro, en contra de la esclavitud. Y pues sí, ya vemos que, por ejemplo, en 1864, en El viajero en México, que precisamente fue escrito por Juan de Nepomuceno del Valle, el escritor de Tesoro de la Cocina, nos decía que ya hay 111 bizcocherías y chocolaterías. Eh, Bizcocherías, pues como tal, son los pastelitos y todo. Chocolaterías, pues ya es como lo que conocemos hoy en día. O sea, es una cafetería, pero especializada en chocolate. Entonces, tenemos pocas chocolaterías aquí, pero pues es como que este esfuerzo por regresar también a muy esta parte del siglo XIX. De hecho, si se dieron cuenta, también hay ciertos negocios como lecherías. O sea, ahí es donde llegaba precisamente toda la leche y no estoy hablando precisamente de cosas como la naranja mecánica, pero sí, o sea, ahí llegaba la leche, había nata, se vendía la leche como tal, hacían natillas, hacían crema pastelera. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que también se pueden rescatar de siglo XIX para nuestras fechas. Y en cuestión de las bebidas, denme un segundo.
Eh, en cuestión de las bebidas, yo creo que es muy sencillo. O sea, todo esto se los puedo resumir en menos de 5 minutos. Chocolate se asoció mucho con los conservadores. Incluso cuando había cafés, o sea, fue el boom del café, de las cafeterías y los cafés en el siglo XIX. Aún así, el chocolate era lo que dominaba. Café. Obviamente los liberales quieren quitarse todas las ideas conservadoras, el chocolate incluso, y dicen, no, 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 nuestra bebida por excelencia va a ser el café, y si se puede con piquete, que mejor. Entonces el café se quedó como una bebida muy anímica, de verdad, o sea, hasta el cocinero mexicano decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se me... Ay, y es que antes me lo había aprendido, de verdad. El café cazador. Denme un segundo, creo que es el tercero. El café liberal, aquí está. Eh, ay, 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 denme un segundo, segundo. El café, el café. ah, denme un segundo. Ay, creo que está en chocolate. Pero bueno, la cuestión es de que el nuevo cocinero en forma de diccionario define el café como una bebida verdaderamente anímica. O sea, eh, ay, perdón, perdón, debo de tenerlo aquí, más fácil. Un segundo, el café, café 37. Mm, Aquí está la Bella Unión, el Viajero en México, Café sin deberías. Em, ay, ay, ay. Café Veroli, Cherry, el Globo, la Gran Dulcería. mm, bueno, no lo encuentro en estos momentos, pero vamos, lo que les quiero decir es que el nuevo cocinero en forma de diccionario dice que el café es una bebida anímica, que es una bebida que, ¿cómo se llama? Pues que despierta todo el intelecto de la gente, que hace que la gente fea sea bonita, que la gente que no piensa sea inteligente. O sea, básicamente, no sé, le están dando eh, es un néctar, o sea, para los románticos de esta época es un néctar, completamente para su época. Entonces, el café pues sí se ve como esta bebida mágica que, pues sí le va a dar a todos esta maravillosa interpretación de pues, todos tus defectos se van a hacer virtudes si tomas café. O sea, es un comercial. Vaya. Entonces, Tesoro de la Cocina tiene una posición mucho más neutra, no es así ay, sí, café, 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 sino el hecho de, pues bueno, todo el café te puede hacer daño, te puede irritar y pues hay que ver también sustitutos de café, porque sí es una bebida muy, pero muy irritante. Entonces, imagínense decir eso para una sociedad que le cree que el café es la panacea y el elixir de la vida, entonces sí es también muy fuerte que Tesoro de la Cocina diga esto. Eh, como les decía, usualmente el café se quedó como bebida de los liberales, el chocolate como bebida de los conservadores. ¿Es algo 100% cierto? No. O sea, les digo, hay momentos en que en cafeterías toman chocolate, hay momentos en que pues el café llega a ser más importante que el chocolate, o al contrario,
Pero sí les digo, en las novelas se ve muy tajante este hecho de que si es de la iglesia, chocolate, si es de los liberales, es café. Y el té no se consumía tanto porque se consideraba medicinal y porque de las bebidas, la única que no se producía aquí era el té. Entonces, pues ahí sí ya tenemos un poquito más de lógica de por qué se consumía esto y por qué no el otro. De igual manera, en cuestión del helados hay muchísima más apertura. Nuestra Alteza Serenísima, el peje, ay, no, digo, el Santana, proclamado por el mismo Su Alteza Serenísima, él decía que él empezó a tener estancos, como les digo, un estanco es de que algo queda únicamente su producción y su venta en manos de gobierno. Entonces, el hielo para preparar precisamente los helados queda en manos de gobierno. Pero como ya era como su último aire de nuestra Alteza Jerenísima, ya estamos presenciando que desde 1853 ya la gente puede hacer helados libremente. Paletas también, lo que se llamaba canutos para esta época. Entonces, hablando de todo esto, lo que viene siendo de los mayores eventos más importantes en torno a los helados fue de que en México en 1866, casualmente en México, se dio la primera patente para hacer una máquina congeladora. Con el imperio de Maximiliano, obviamente fueron, no recuerdo si fueron italianos que vinieron a tratar de hacer esta patente aquí en México. Entonces, con esto ya tenemos el preludio de que ya empezaba a ser como que es importante esta idea de tener helados pues ya más a la mano, de hacerlos ya no solo con la nieve de los volcanes, sino también fabricarlos con tecnología. Entonces, como les digo, en siglo XIX también es el despliegue de los helados. Y bueno, esto sería todo por el momento. Lo que sí quisiera comentarles antes de irnos es de que ya para la siguiente semana tenemos la primera actividad evaluable, que es la línea del tiempo. Miren, esta tesis les está ayudando para que comprendan cómo era, para que recordemos un poquito de prehispánico, un poquito de virreinal y cómo eran las cosas en siglo XIX. Pero ahora pues sí les toca hacer lo que es esta línea del tiempo. Yo como siempre les digo, esta página se me hace muy buena y muy favorable, que es canva.com. Aquí, aquí me gusta que pues ustedes tienen muchas plantillas, tienen muchos diseños. Yo la verdad la ocupo para todos los infogramas que hago de la otra escuela y precisamente, bueno, como son materias en línea, pues les tengo que dar obviamente muchos materiales en línea y demás. Y para hacer su línea del tiempo, yo siempre les recomiendo, pues, no se hagan así como una plantilla y pues vayan agregándole todo lo que necesiten. Eh, por ejemplo, les digo, es verdaderamente sencillo. Pues ya nada más tienen la plantilla, van seleccionando, van quitando, van poniendo. Les deja así como que título, subtítulo. De igual manera, si aquí quieren insertar cosas, le dan subir archivo y ya, ya tienen disponibles todo esto. Hay algunas, por ejemplo, si quieren buscar aquí para em, bueno, esta es una línea del tiempo muy sencilla, pero si quisiéramos, por ejemplo, que fuera de dos páginas, pues ya le agregué otra página. O si queremos, por ejemplo, de aquí, no, en la parte de acá para que no nos quite el formato, copiamos la página. Ah, ay, no, perdón. Esta fue la que ya está copiada. Entonces, no sé, seguimos así de la línea del tiempo, que quién sabe qué. Eh, y seguimos. Es muy sencillo. Hay muchas formas de buscar, de ocupar las plantillas. Hay algunas cosas que son elementos de pago. Únicamente pues evítenlo. No sé si quisiéramos... ah, a ver.
Em, ¿Cómo les digo? O sea, si quisiéramos una nueva plantilla o lo que quisiéramos, pues ya buscamos algo nuevo. Em, yo siempre, yo siempre busco lo que son infografías. Ah, bueno, no. Es que le di presentación. Perdón, perdón, perdón. Eh, desde aquí, ¿qué es infografía? Y pues ya están todos estos diseños. Muchos, pero muchos, muchos, muchos diseños para hacer presentaciones y todo. Eh, por ejemplo, lo que les quiero platicar es eso de las cosas de pago, porque eh, Canva sí es una aplicación de registro gratuito, pero obviamente tiene que sacar dinero de alguna parte. Entonces, si por ejemplo quisieran buscar eh, elementos, luego yo ocupo así cositas de este tipo, pero así de cosas más especializadas, así de si quieren buscar una fotografía no sé, de algún famoso, si quieren un plato muy específico, no lo van a encontrar aquí. O sí lo van a encontrar, pero les va a decir, esto tiene un costo. Y cuando ya le den aquí en descargar, no lo van a poder descargar. Tienen que quitar todos esos elementos y como les digo, aquí en subir archivos, ya pueden darle subir sus imágenes y colocarlas con todo, sin ningún problema. Como les digo, aquí le dan descargar ya para que se descargue y todo. Y les dice así si les dice así tienes elementos de paga, así deseas pagarlos y dicen, no, 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 así de, ven nada más qué es lo que tiene, que sea de pago, lo quitan y pues ya, lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces, esta línea del tiempo ya va a estar, la voy a habilitar, como les digo, la entrega para la siguiente semana. Ya no tenemos tanto tiempo, chicos. O sea, ya nos tenemos que poner un poquito más estrictos en cuestión de los tiempos. Otra cosa, eso sí, pues es más, no es tanto del hecho de que yo lo decida, es más de, de lo que viene siendo las autoridades. Nos han dicho que las actividades deben de quedar registradas en los horarios que nosotros tenemos clase. Saben que yo prefiero darles un poquito más de holgura, pero ya estamos en un periodo un poquito crítico. Entonces, la línea del tiempo va a estar habilitada desde el día lunes. Mm, ¿Qué día es? Desde el día lunes 20 hasta el viernes 24 a las 3 de la tarde. Entonces, tienen todo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hasta las 3 de la tarde para entregar su línea del tiempo. Como les digo, es algo que ya quedó un poquito fuera de mis manos y que nos piden ya las entregas lo más pronto que se puedan y en horario establecido. Eh, yo sé que pues tenemos otras tareas, tenemos otras cosas y que pues la cuarentena ha sido un poquito complicada, sobre todo por quienes tienen que compartir con sus hermanos, hermanas y que también tienen clases, que no tienen tanto acceso a internet, etcétera. Entonces, pues sí, por favor les pido que tomen esto en cuenta. Les voy a tratar de avisar también lo más rápido que se pueda. Lo que viene siendo, bueno, todo esto. Entonces, pues chicos, por favor, pues les pido que pues hagamos esta entrega y ya saben que todas las dudas y preguntas, bueno, ya está abierto este foro de dudas y preguntas. Lo de las muestras gastronómicas, ahorita pues las tenemos que dejar en stand-by. De igual manera, como les digo, los de las prácticas, no sé qué vaya a pasar. No sé si nos vayan a pasar por un examen, por qué tipo de actividades. Igual los eventos no creo que se hagan. Entonces, pues chicos, entonces hay que echarle muchas ganas, estar al pendiente y pues la línea del tiempo es lo primero que vamos a hacer. Por favor,
Em, Hay que terminar la tesis para la siguiente semana. Es el último acercamiento que tenemos a siglo XIX antes de que ya pasemos a siglo XX y pues bueno, ya entraríamos a siglo XX y agua para chocolate. Bueno, esto sería todo chicos, entonces cuídense mucho, espero que estén muy bien. Seguimos comentando muchas cosas, seguimos platicando, seguimos estando en contacto y seguimos aprendiendo mucho. Cuídense, tengan un buen inicio de semana.